Bueno, empezamos nuestra conversa de hoy. Otra vez un placer, yo creo que ya es la última de la serie. Ha sido larga, eh, pero creo que ahora sí nos va a dar tiempo. Todavía me seguían llegando preguntas. Hay una pregunta que me llegó y que me insistían que tenía que responder. Era, eh, la última pregunta era sobre, me preguntaban sobre el Cialis de 5, Hernán. Realmente a veces decían tomarlo profilácticamente, que podía ayudar. ¿Cuál es la experiencia entre tomarlo de 5 o tomarlo de 20 cuando lo necesites? El Cialis de 5 tiene una gran ventaja y es que mantiene los niveles sanguíneos de más o menos 8 miligramos permanente. Entonces, en disfunciones eréctiles leves o moderadas, le da una espontaneidad al paciente para que pueda utilizarlo permanentemente. Pero cuando ya es moderada o severa, a veces la dosis no es suficiente y a veces cometemos ese error de creer que con solo 5 es suficiente. Entonces, a esos pacientes se les debe dar mayor dosis, poderse aumentarse la filo 20 miligramos para cuando tenga la relación sexual. Entonces, el de 5 yo creo que es una muy buena alternativa en un grupo de pacientes que están empezando la disfunción eréctil, pacientes que tienen algunos factores de riesgo que ya su erección empieza a fallar porque mantiene esos niveles de tadalafilo en la sangre y permite que la actividad sexual sea mucho más espontánea. Además, pues también mejora la parte de la micción. Acuérdense que uno de cada dos pacientes con hiperplasia prostática benigna tiene disfunción eréctil. Entonces le estamos dando a los dos toques y mejoran tanto la erección como la micción. ¿Qué tanto mejora realmente la micción? Yo creo que sí mejora. No va a solucionar los problemas en casos severos, pero sí mejora el flujo, mejora el IPSS en algunos puntos, y yo creo que sí es una alternativa en esos pacientes. En esto hay mucha cosa que es prueba y error, pero estos pacientes sí refieren que han mejorado su sintomatología. No es como para curarse, pero sí mejoran la sintomatología. Ok, entonces vamos ahora a la siguiente opción. Ya los pacientes no están respondiendo bien a la opción oral y vamos a la alternativa de la inyección intracavernosa. Juan Fernando, ¿qué medicamentos hay disponibles en Latinoamérica? ¿Cuáles hay disponibles en Colombia? ¿Cómo debe usarse y cuáles son los riesgos de este tratamiento? Bueno, los medicamentos intracavernosos tienen una característica y es que usted los puede mezclar Okay. y, digamos, se pueden titular. Digamos que con los orales llega el momento en que usted alcanzó la máxima dosis oral, como estaba diciendo ahora Hernán, que es mezclar una dosis diaria de 5 con cualquiera de los otros a la máxima dosis a demanda, o sea, con un Viagra 100 o con un Levitra 20 o con un mismo Cialis 20, y ya de ahí no se recomienda aumentar más la dosis. En cambio, el intracavernoso, usted siempre empieza con una dosis, digamos, baja y puede ir titulándolo hasta la dosis que el paciente tenga una respuesta adecuada. Entonces, el medicamento más conocido es la prostaglandina, que sería, digamos, una monoterapia. Esa prostaglandina tiene un nombre comercial, Caberget de Pfizer, pero usted a esa prostaglandina le puede mezclar varias cosas. Las más conocidas son la fentolamina y la papaverina. Cuando se juntan dos se llama Bimix, cuando se juntan tres se llama Trimix, pero aún podría agregarle cosas como adrenalina y tendría un Tetramix. Aún podría ponerle un mosicilato y tener un Pentamix, de tal manera que son medicamentos extremadamente poderosos. El paciente no responde a dosis intracavernosas con un Pentamix, pues ya tiene que pensar en otras alternativas. Y incluso, aún siendo tres drogas, también tiene nombres de acuerdo a la combinación y a la concentración de las mismas tres drogas. O sea, podría abrir un Sí, trimix de diferentes concentraciones y tú tienes que, exactamente, lo dijiste muy bien, lo cuando tú, dijiste muy bien. O sea, uno, digamos, cuando usa el trimix a la dosis, digamos, media, lo llama trimix a secas. Pero si aumenta la concentración de alguna de las tres a la máxima, entonces ya lo llama trimix fuerte. ok. Y Y una hay trimix pregunta, fuerte y trimix y, muy fuerte. y muy fuerte, lo que aquí le llaman el super trimix. Y una pregunta,
¿esa posibilidad de conseguirlo en Colombia existe? Sí, El Trimix. a ver, lo que pasa es que en toda América, no digo Latinoamérica, en toda América y Europa existe una compañía, yo creo que no hay que decir el nombre, que vende medicamentos cavernosos costosos. Pero en Estados Unidos hay unas farmacias blancas, así por lo menos las conocemos aquí, en donde las personas que tienen conexión pueden hacer la importación legal de esos productos, hacer la preparación y venderlos, igual que la compañía esta que no estamos mencionando. Ok, porque sé que en México es muy difícil conseguir el Trimix y se consigue un B-Mix con 2 drogas. O sea que a veces no es fácil conseguir la combinación. Una vez que se tiene la preparación, se inyecta, ¿qué sugerencia se hace para la inyección? A veces le dicen que el paciente debe quedarse, creo que es sentado, pero no acostarse hasta que la erección se desarrolle. ¿Eso es real? ¿No es real? Pues no es la recomendación que, a ver, yo lo que le digo al paciente es lo siguiente. Lo más importante es el sitio donde se la va a poner. Uno piensa en el pene como si fuera un reloj, entonces está prohibido, absolutamente prohibido ponerse medicamentos a las 12 y a las 6. A las 12 porque está el paquete vasculonervioso y a las 6 porque está la uretra. Okay. Entonces digamos que el resto de la circunferencia en cualquiera de los dos lados, especialmente a las 10 y 2 del reloj, desde el surco alano prepucial hasta la base, lo puede usar el paciente. Uno le advierte que evite las venas superficiales para que no vaya a tener un sangrado o un hematoma que a veces ocurre. Y los pacientes son muy miedosos, son agujofóbicos. Todo paciente es agujofóbico. Entonces, pues esta es una aguja de 1 centímetro, una aguja de insulina, tiene que hundirla hasta que el centímetro todo queda en el cuerpo intracavernoso y aplicar el medicamento. Y si tiene mucho miedo, tiene que conseguirse un inyector. Venden inyectores igual que los pacientes diabéticos lo usan en la insulina y eso podría facilitar el proceso. Hernán, ¿cuáles son las complicaciones de estas inyecciones? Qué importante, yo creo que hay una cosa que es importante discutir y es que yo hago muchas veces la prueba terapéutica o la prueba para mirar cómo funciona el paciente. Muchas veces los pacientes llegan ya que han tomado empíricamente su droga y no les ha funcionado. Entonces, determinar si uno hace una prueba antes de iniciar los tratamientos, incluso los tratamientos orales tienen unas ventajas. La primera es que el paciente sabe, y si la prueba responde, ya sabe que si no le sirven los orales, la prueba terapéutica funciona. Y ya sabemos que si no nos funciona, pues ya podríamos ir a un paso siguiente. Entonces la prueba terapéutica yo la hago con mucha frecuencia en la segunda o en la tercera consulta de los pacientes después de revisar los exámenes. Ahora, hay que advertir a los pacientes que las 2 principales complicaciones son, la primera es que hay una erección prolongada. Y por eso hay que enseñarles que yo generalmente lo que hago es cuando hago esas pruebas no lo dejo ir a la casa, sino hasta que la erección ha disminuido. Eso nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Y ya si el paciente ya está en el programa de autoinyección, advertirle siempre eso y enseñarle qué hacer, qué es lo primero que debe hacer cuando tiene las erecciones prolongadas, que lo primero es hacer una descarga simpática, entonces ponerlo a caminar, subir a bajar escaleras, incluso que se pegue un baño de agua fría, alguna cosa que le haga una actividad para que el paciente, la erección disminuya. Esto lo hacemos normalmente y le decimos al paciente, oiga, no espere más, si ya está 2 o 3 horas, tiene que venir y consultar a urgencias, porque ahí es donde empezamos el manejo de esa erección prolongada. La segunda es que si no se aplican bien la inyección pueden hacer nódulos, pueden hacer fibrosis, y si se la aplican y no hacen la presión suficiente pueden hacer hematomas. Entonces esas complicaciones se les puede hacer enseñándole a aplicar bien la droga. Eso no es que venga usted, vaya y aplíquesela, sino yo me gasto entre 2 y 3 consultas mínimo enseñándole al paciente dónde debe aplicarse la droga, cómo debe aplicársela, y eso evita muchos problemas con los pacientes. Yo recuerdo que a veces cuando el paciente tenía la erección prolongada y tú hablabas por teléfono y lo asustabas y le decías que iba a tener que venir, iba a tener que inyectarlo, había que drenar el pene, nada más con ese susto se le bajaba y te llamaba, doctor, ya se me bajó. Era como asustarlo que iba para cirugía
Y eso era suficiente para que se le bajara. No, eso de la descarga simpática es lo que hay que producirle y generalmente es con el ejercicio que hace es que se le disminuye. La gran mayoría, y esa es la ventaja del alprostadil, es que las selecciones prolongadas con el alprostadil son mucho menores. Con el Bimis o con eh, eh, la fentolamina, para el Trimix, tienen un poquito más de riesgo, sobre todo cuando usa el Bimis que no tenga la fentolamina, puede tener mucho más riesgo de erecciones prolongadas. ¿Cómo hacen para bajarlo? ¿Está prolongado? ¿Qué le inyectan? ¿Existe fenilefrina? Hay muchas alternativas. Okay, Yo utilizo la más sencilla y es que hay preparación de que usted pueda preparar la adrenalina, pero eso yo lo que hago más fácilmente es que cojo la silocaína con epinefrina y esa silocaína con epinefrina, la dosis de epinefrina es la dosis que necesitamos, que son en 10.000. Claro. Entonces yo lo que le hago es aplicarle 1 centímetro de silocaína con adrenalina y generalmente la puedo repetir a los 15 minutos, eso con 1 o 2, la mayoría de las veces es suficiente para que desaparezca. Eso lo haces monitorizando la presión arterial, la frecuencia, lo haces en la emergencia. No, no es necesario. Con la dosis que estamos utilizando, un centímetro es muy bajo. No he tenido ningún problema. Yo hago Doppler de pene siempre con vasoactivos y hay semanas en donde puedo hacer, pues una semana buena, 30 Doppler. Y cada semana tengo 2 priapismos fácilmente. Entonces, en mi consultorio siempre hay una ampolla. Se cayó Juan Fernando. Sí, yo hago siempre Ya se conectó. Ya, listo. Le abres el audio a Juan Fernando. Ya, Juan Fernando. Entonces tienes una ampolla en tu consultorio. De lidocaína con epinefrina, 1 centímetro, y esa dosis se puede repetir 3 veces con separación de... Es un cc de silocaína y 0,1. O sea, ¿cómo es la dilución? Es 1 cc de silocaína y 0,1. No se hace dilución. O sea, tú compras la lidocaína roja, la que está prohibida con epinefrina. Wow. Esa ya viene con epinefrina. Ya viene preparada. Ya viene con la ok, wow, ya viene perfecto. Preparada, entonces perfecto. No, perfecto. Y nos ha faltado decir el hielo. El hielo local ayuda bastante. El hielo es muy importante en la casa. ¿Cuántos años le sirve al paciente esta inyección intracavernosa? ¿Hasta cuándo le recomiendan usarla? ¿Hasta que ya deje de funcionar? ¿Hasta que haya alguna complicación? Y el paciente después de un priapismo generalmente ya no quiere volver a usarla. ¿Cuándo pasamos a la siguiente etapa, que es los implantes de pene? Hay pacientes que llevan años usando la droga, y la droga va a usar siempre y cuando tengamos 2 cosas importantes, que es controlar los factores de riesgo. Es decir, si el paciente diabético está controlado, si el hipertenso está controlado, eso va a hacer que el tratamiento funcione mucho más tiempo. Lo que hace que no funcione es que la enfermedad progrese. Entonces, si empieza a aumentar la diabetes, empieza a aumentar el daño endotelial, empieza a producir el daño del pene, pues ya no va a empezar a funcionar. Lo que podemos ir haciendo es también aumentar la dosis, porque es que una cosa es la dosis que nosotros aplicamos en el consultorio para hacer la prueba, pero ya esa dosis es sensible a cada paciente. Entonces, cuando ya el paciente está en su casa, normalmente la dosis la puede disminuir. Y esa misma dosis que va disminuyendo, si la enfermedad va aumentando, puede ir aumentando la dosis. Va a llegar un momento en que ya la dosis es máxima y no nos funciona, ahí ya pasamos a hacer... Otra cosa, antes de pasar a los implantes, estos medicamentos se vencen una vez la preparación. ¿Cuánto tiempo dura activa la preparación? Hay pacientes que dicen que esto funcionaba y dejó de funcionar porque tienen el frasco, lo usan una vez a la semana y se acabó, o lo dejaron 3, 4 meses y deja de funcionar. ¿Cuánto tiempo tiene normalmente de vida útil, de vida media estos medicamentos? La prostaglandina es muy lábil y la prostaglandina tiene que estar refrigerada. Okay. Y aún si tiene cambios bruscos de temperatura, se vence antes del tiempo que diga el frasco. No más de 3 meses dura después de preparado una prostaglandina. Ok, pasamos a los implantes. ¿Cómo funcionan los implantes? ¿De qué material están hechos? ¿Qué tipo de implantes hay? Juan Fernando. Yo tengo aquí uno que traje para la presentación. Estos implantes, digamos que este es
antiguo, pero nos sirve muchísimo para entender el asunto. Ok. Porque los implantes nuevos todos vienen con un recubrimiento antibiótico o con la posibilidad de pintar el implante para que el antibiótico se adhiera y disminuir el riesgo de infecciones. Pero todos son hechos de una silicona médica. Hay implantes que solían ser de 2 piezas como este, y hoy en día todos los implantes son de 3 piezas. O sea, esta pieza va metida dentro del escroto. Cada uno de estos cilindros va metido en un cuerpo cavernoso. Súbela un poquito más para Los que de se 3 vea. piezas adicionalmente tienen... Sube la pieza para que se vea mejor. Exacto. Cada uno de los cilindros va en un cuerpo cavernoso. Recuerda que tenemos pacientes. Cada uno va en un cuerpo cavernoso y lo que está abajo, ajá, es lo que está en el escroto es la... Entonces, el paciente, mira qué bien esto, al hacer el apretón en el escroto, los cilindros se tensan simulando una erección. Okay. Aquí tengo y una pregunta importante. Este paciente, esta prótesis, el tanque de líquido está guardado en la misma prótesis atrás, ¿no? Estos eran de 2 piezas, pero ahora Exacto. las de 3 piezas implican pero ya va, para que para mayor efectividad... Pero ya va, para explicar por qué eran 2 piezas, porque en la pieza donde están los cilindros estaba el tanque donde se guardaba el líquido. Claro. Y el líquido pasaba de un tanque al otro tanque, pero todo estaba ahí, ¿no? Correcto. Ok, correcto. ahora en la de 3 piezas, el tanque donde está el líquido que llena los cilindros está en otro sitio. ¿Cómo es eso? Está en el Retsius. Ok. Se pone digamos, retropitoneal que permita una mayor calidad de la erección. Eso es lo que se está buscando con ese reservorio que tiene. Hay de diferentes tamaños, máximo hasta 100 centímetros. Claro, entonces al haber ahora un reservorio de mayor capacidad, logra unas erecciones de mejor calidad. De mejor calidad, exactamente. Una pregunta, ¿cómo se escoge el tipo de implante? Porque esos implantes que están ahí eran la famosa bombita, pero habían unos implantes que eran semirrígidos, que no necesitaban la bombita, sino que de alguna forma siempre estaban con una medio erección suficiente para penetrar, pero no requerían esta bombita que pasaran los fluidos de un tanque al implante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Todavía se usan los semirrígidos o ya no se usan? No, sí se usan. Ahí, es decir, uno tiene los dos tipos de prótesis, las semirrígidas y las inflables. Okay. Las semirrígidas tienen una gran ventaja y es que el paciente no tiene que manipularla. Entonces, pacientes con dificultad motriz, pacientes que tienen cierta edad, de pronto obtener la erección, la prótesis semirrígida es mucho más útil, además es mucho más barata que la otra. En nuestro sistema de salud se cubren ambas, entonces el costo no es el problema, pero sí la selección del paciente es que pacientes que no tengan la habilidad manual o la habilidad de destreza, pues es mucho mejor utilizar una prótesis semirrígida. El problema de las prótesis semirrígidas es que siempre están en el paciente con Parkinson. Entonces se suben, no se bajan. Y en pacientes que no tengan esas complicaciones, pues la satisfacción no es tanta como la satisfacción que tienen las prótesis inflables. Ahora, las prótesis inflables, pues su ventaja es que son mucho más naturales el aspecto de la erección, porque se puede producir en el momento en que se quiere, y los índices de satisfacción, tanto en él como en la pareja, superan generalmente el 90%. Una pregunta. Ahora, ¿cuál de las dos escoger? Hay varias marcas en el mercado. Yo creo que en general son muy parecidas. Es la que el urólogo se sienta mucho más cómodo y la que tenga el acceso económico para poder llegarla, porque en general los resultados con ambas, tanto de efectividad como de satisfacción, son muy similares. ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se mide el tamaño del zapato? Eso lo mide uno intraquirúrgico. Claro, pero es para explicarle al paciente que la gente dice, ¿por qué no me pone una más grande, una más pequeña? ¿Cómo sabe usted el tamaño?
La idea es que la gente entienda cómo se Cuando mide. cuando uno opera al paciente, en el momento en que uno está ya abriendo el cuerpo cavernoso, porque eso se coloca dentro del cuerpo cavernoso, el paciente no va a sentir, no va a ver las erecciones. Cuando uno ya abre el cuerpo cavernoso, hay unos medidores y uno mide cuánto mide el cuerpo cavernoso. O Lo sea, ideal es ser exacto cuánto mide el pene por dentro. por dentro. Es decir, y la Y idea eso es hay un básicamente, máximo, y hay un máximo. sí, no se puede poner más porque si se pone muy grande, corremos el riesgo de que el organismo la saque, se destruya. Y si Exactamente, queda muy rompa, chiquita, pues va a rompa y se quedar con sale deformidad. y protruye. ¿Ok? Sí, entonces eso no es, es Y decir, huele. hay una cosa importante, es manejar las expectativas de los pacientes. ¿Ok? ¿Qué quiere el paciente cuando uno le pone una prótesis? Porque muchos quieren aumentar el tamaño del pene, eso no es real. Lo ¿Ok? que uno le debe decir al paciente es que lo que uno está buscando es que cuando él tenga la actividad sexual, el pene esté lo suficientemente rígido para poder lograr su actividad sexual satisfactoria. Entonces, no vamos a tener penes de mayor tamaño, sino que va a ser lo que normalmente él ha tenido. Entonces, eso hay que explicárselo dentro de las expectativas cuando uno habla con el paciente y empieza a informarle qué es la prótesis, pues le habla la realidad para que no se cree falsas expectativas. Juan Fernando, Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la prótesis? Uno ve las mujeres que tienen que cambiarse las prótesis de los senos. Y a No, veces se esta las cambian, prótesis a es veces se las cambian por unas una más grandes, unas más suaves, o a veces hay que se encapsularon. Esto igualmente es una prótesis, es hecha del mismo material que las prótesis mamarias. ¿Cuáles sí. las complicaciones de esta prótesis en el pene? La más importante de todas es la infección. ¿Ok? Una prótesis infectada definitivamente hay que quitarla, hay que expantarla, y eso puede ser una urgencia, incluso considerada en estas épocas de COVID-19 como una urgencia real. Eh, a veces el paciente pues no está infectado, pero tiene una extrusión especialmente distal, usualmente o porque hubo algún problema durante el implante o porque el tamaño que se utilizó no fue el adecuado. Hay diferentes tipos de deformidades que puede tener el pene. eh, en general son inherentes a la técnica que se utilizó. La más común es la que se llama la deformidad en Concorde, rememorando pues cómo era la punta de ese avión, en donde la prótesis no alcanza a llegar hasta el extremo mismo del pene, entonces el glande queda muy incómodo para el paciente. Se quedaron Hay, cortos. se quedan cortos, Se quedaron exactamente. cortos. Cuando la prótesis no es del tamaño adecuado, el dolor es una cosa muy maluca para el paciente. Eh, no tolera, usted termina teniendo que hacer algo con esos pacientes porque es desesperante el dolor inherente a un mal tamaño de prótesis. Hay otra cosa que lo estaba diciendo, se puede encapsular, pero sobre todo el reservorio, y entonces a veces lo que pasa es que la prótesis se queda inflada o semi-inflada, entonces para el paciente igualmente es incómodo. No sé, Hernán, Para poner en algunos digamos que números, para darle a complicaciones. la gente la idea un poco real, ¿cuál es el porcentaje de infección? ¿Cuál es el porcentaje de extrusión? Porque la gente puede realmente, desanimarse si piensa que es algo raro, pero la idea es decirle más o menos una idea porcentual. realmente eso puede ser entre el 1 y el 2%, Es y muy depende de bajo. muchas cosas, de muchos factores. El factor más importante desde el punto de vista del paciente es la diabetes. Tiene que estar controlado la diabetes. Si no tiene controlada la diabetes, hay mayor riesgo de infecciones. ¿Ok? Entonces, uno antes de operar el paciente tiene que tener una glicemia controlada y eso disminuye los riesgos de infección. Ahora, ya además hay otros factores, por ejemplo, las fibrosis de los cuerpos cavernosos. ¿Por qué puede ser fibrótico? Incluso por las mismas inyecciones o porque tenga unas enfermedades de base, y eso puede hacer que ese cuerpo cavernoso esté, y eso puede tener un poquito mayor de riesgo. Pero en general, las prótesis llevamos ya 50 años colocándola. La gran ventaja es que ya pasó la prueba del tiempo. Son unas prótesis que son seguras. Los índices de infección existen, pero son bajos. Normalmente estamos alrededor del 1%. Y los procesos de ya a largo plazo pueden pasar dos cosas. Uno es que el paciente la extruya, es decir, que rechace
y en esos es inmediatamente hay que consultar para tratar de prevenir eso cuando el paciente empieza a sentir una inflamación o un dolor. Eso no tiene por qué doler, si llega a doler es porque hay algo que no está funcionando mal y eso es lo que tenemos que manejarlo. Y lo tercero es que a veces, sobre todo las inflables, con el tiempo, los componentes pueden no estar funcionando adecuadamente. Como eso hay unas conexiones para que el fluido dentro de la válvula funcione y a veces esas conexiones no funcionan bien o la válvula no funciona bien, entonces al tiempo, a los años, puede haber el riesgo de que le toque cambiar esos elementos. Bueno, otra vez llegamos a la media hora, de lo bueno poco. De lo bueno poco. Ya los dos primeros capítulos están en YouTube. Vamos a subir el tercero y vamos a hacer ese de nightmares, pesadillas en disfunción eréctil, pero ese sí vamos a verificar que sea solamente médicos porque ese va a ser restringido para que vean un poco cómo manejar las complicaciones que pueden pasar. ¿Algún mensaje final, Juan Fernando, presidente de la Sociedad Colombiana, Hernán? La medicina sexual es un tema muy importante dentro de la urología hoy. Está agrupando patologías que son muy frecuentes y necesitamos personas bien preparadas y que tengan el espíritu para atender bien a esos pacientes. Sí, sin duda es una especialidad. Se han dado cuenta que hay una cantidad de gente inventando, pero que realmente hay gente seria como ustedes que saben del tema y que tiene absolutamente ciencia detrás de todo esto. Yo creo que hay un mensaje muy importante y es que los pacientes que tienen disfunción eréctil son factores de riesgo. Y son pacientes que se han visto que la disfunción eréctil es 3 años antes de, por ejemplo, producir un infarto o un ACV. Entonces, es no descuidar estos problemas de los pacientes. Los hombres nos morimos 7 años antes que las mujeres. Y parte de este problema es porque no consultamos al médico. Nos da pena y la disfunción eréctil es un tratamiento y es tener la oportunidad de cambiar nuestros esquemas para manejar los pacientes, para poder prevenir eventos catastróficos cardiovasculares. Entonces hay que tratarlas a tiempo, cambiar los estilos de vida, iniciar tratamientos adecuados y esto mejora la calidad y la cantidad de tiempo de nuestros pacientes. Bueno, amigos, no saben cómo extraño estar en Bogotá, Hernán, ver esas máscaras y no salirnos a comer un buen ajiaco y disfrutar siempre ese afecto tan especial de ustedes, ¿no? No hay mal que dure 1000 años, 100 años, y mi cuerpo que lo resiste. Esto vamos a salir adelante y dentro del poco. Bueno, y tendremos que ir a festejar a Colombia. Teníamos pendiente un evento con la Sociedad Colombiana en Cartagena, que me imagino que lo vamos a terminar de mover, pero bueno, estamos muy pendientes en USC de apoyar e ir a Cartagena. Amigos, un fuerte abrazo. Gracias otra vez. Lo mismo. Gracias, René, a vos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a todos los participantes.